Buenos días, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar o vamos a profundizar de dónde es que viene la doctrina o la enseñanza que nosotros practicamos, en que nosotros ofrecemos misas y rezamos por las almas de los santos difuntos que están en el purgatorio. Constantemente a nosotros hay muchas personas ignorantes que dicen que nosotros le rezamos a los muertos, pero nosotros no le rezamos a los muertos. Nosotros rezamos por las almas que están en el purgatorio. Entonces, ¿de dónde viene esa enseñanza que la iglesia nos da? A primera vista se puede ver que es algo ridículo, pero cuando usted escudriña las escrituras, usted ve que es palabra de Dios. Bueno, antes de entrar ya a este tema en completo, les voy a explicar dos cosas. Una es que nuestra Biblia, la Biblia católica, tiene 73 libros, ¿verdad? Y estos 73 libros son los que fueron aceptados en el año 397 por los padres de la iglesia, ¿verdad? En Cartago. Y esos libros son los que se practicaron hasta nuestro tiempo. Pero fue a mediados del siglo XV cuando Martín Lutero, ¿verdad?, hace esa reforma y él se separa, pues prácticamente se separa de la Iglesia Católica. En ese proceso es que Martín Lutero traslada su propia Biblia del latín, ¿verdad?, la traslada al idioma que él la trasladó. Y cuando él la traslada, él elimina 7 libros que estaban en la Vulgata, ¿verdad? La Vulgata es la Biblia que San Jerónimo trasladó del griego al latín. Entonces Martín Lutero elimina 7 libros. Y esos 7 libros, pues él los elimina por intereses propios. De tal forma que entre esos 7 libros se encuentran los libros, el primero y segundo libro de Macabeos. Y es en el segundo libro de Macabeos donde nosotros tenemos el concepto más claro del por qué es que nosotros ofrecemos misas por los difuntos. Entonces, los hermanos no católicos, ellos no entienden este concepto simplemente porque no se los enseñan, y no se los enseñan porque la Biblia de ellos no tiene esta enseñanza, porque esos libros fueron eliminados por Martín Lutero. ¿Con qué permiso? No sabemos, pero él lo hizo. Bueno, más o menos a mediados de más o menos por el segundo siglo antes de nuestro Señor Jesucristo, es cuando se da lo que se llama la revolución o la conquista de los macabeos. Allí el líder de los judíos en esa época era Judas Macabeos, y él estaba en constante pelea con los pueblos aledaños a Jerusalén. Pero finalmente ellos deciden firmar unos acuerdos de paz. Y cuando firman estos acuerdos de paz, cada uno de estos pueblos que había estado en guerra, pues se va para sus lugares y comienzan a vivir una vida muy tranquila. Conforme el tiempo va pasando, uno de estos pueblos comienzan a tener problemas nuevamente con los judíos. Entonces se dice que los de la ciudad de Chipre, ellos en una ocasión invitan a unos judíos a que vayan, a que se monten a uno de los barcos que ellos tenían, que los van a llevar a un paseo adentro del mar. Estos judíos aceptan, dice la Biblia que eran como 200, y ya cuando estaban adentro del mar deciden tirarlos al agua y los matan. Entonces Judas Macabeo se da cuenta de lo que ha sucedido, le ora al Señor, recoge uno de sus soldados y llega de noche a Chipre y les quema los barcos. Luego, Judas Macabeo se da cuenta
que lo mismo querían hacer los de Jamnia con los judíos que estaban en ese lugar. Entonces Judá Macabeo hace lo mismo, va, les quema los barcos de noche. Se dice que eran unas llamas tan grandes que se miraban en Jerusalén, y Jerusalén está más o menos a 50 kilómetros de distancia de Jamnia. Entonces, Judá Macabeos quema esos barcos, y al mismo tiempo ahí se da una pelea, ¿verdad? Se da una pelea de los del pueblo de Jamnia con los judíos, y en esa pelea mueren bastantes judíos. El siguiente día, después de esa pelea, era día sábado. Y para el judío, pues usted sabe que el día sábado es un día muy, muy sagrado, ¿verdad? Ellos lo respetan tanto, pues, que hasta ni caminan mucho. Entonces, esperan hasta el siguiente día, que era domingo, para poder enterrar los cuerpos de los que habían muerto. Cuando ellos están enterrando los cuerpos, les quitan los hábitos, ¿verdad? Las sotanas, digamos, que tenían. Y cuando se las quitan, ellos descubren que todos los que habían muerto tenían unos ídolos que los habían tomado de Jamnia. Entonces, ahí se ve de que ellos habían pecado porque habían desobedecido la ley de Dios. Entonces Judá Macabeo decide hacer una colecta, la manda a Jerusalén para hacer un sacrificio de expiación, ¿verdad? Por el alma de los muertos, para el perdón de los pecados. Y es exactamente lo que nosotros hacemos dentro de la Iglesia Católica. Cuando algún ser querido fallece, ¿verdad? Nosotros mandamos a oficiar misas para que esta persona, ¿verdad? Si va a ir al purgatorio, el proceso que va a estar en el purgatorio sea más rápido, y así pueda llegar a estar con nuestro Señor Jesucristo lo más pronto posible. Bueno, le voy a leer a usted qué es lo que pasa cuando Judas Macabeos hace esta ofrenda. Y como le decía, está en la segunda de Macabeos capítulo 12, y lo voy a leer desde el versículo 41. Y dice lo siguiente: entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unos 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí en sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes que se acuestan en la muerte. De allí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de pecados. Como ve, hermano, aunque nuestros seres queridos hayan muerto, ¿verdad? Nosotros podemos seguir ofreciendo misa, podemos seguir rezando, ¿verdad? Para que se les perdonen los pecados. Porque hay que recordar que al cielo pues solamente entra lo puro, ¿verdad? Al cielo no entra nada impuro. Entonces el purgatorio es un lugar, no podemos decir un lugar específico, ¿verdad? Pero es un estado a donde el alma tiene que estar esperando y purificándose antes de llegar
al cielo. Entonces el hecho de que nuestros seres queridos y también tal vez nosotros, ¿verdad? Nos vamos a ir al purgatorio es algo de alegría, porque el hecho que nosotros vamos al purgatorio es una certeza que nosotros vamos a ir al cielo. Simplemente es un periodo que tenemos que pasar mientras nuestras almas se purifican completamente. Ahora, el que no va al purgatorio, allí ya es otro negocio distinto, ¿verdad? El que no va al purgatorio, pues es aquel que prácticamente le da la espalda a Dios, es aquel que le dice no a Dios, ¿verdad? Pero nosotros pues tenemos fe que nosotros sí vamos a llegar al purgatorio y de ahí vamos a llegar al cielo. Pero veamos qué es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Vea, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1030, nos dice lo siguiente, y aquí está hablando de la purificación final o purgatorio. Y dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en alegría de Dios. Entonces, como ve, es necesario pasar por el purgatorio antes de llegar al reino de los cielos. Y el número 1031 dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de las Escrituras, habla de un fuego purificador. Y eso del fuego purificador usted lo puede encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12 y versículo 31. Bueno, hermano, en una forma humilde, en una forma no muy teológica, pero basado en la Sagrada Escritura y basado en el Catecismo de la Iglesia Católica, le he explicado la razón por qué es que nosotros practicamos la doctrina de rezar por las almas de los santos difuntos que están en el purgatorio. Espero, hermanos, que esta información le haya servido de mucho para seguir creciendo en la fe. Nuevamente les voy a pedir de que nosotros sigamos orando los unos para los otros en vida, ¿verdad? Y también por los seres difuntos que ya están en el purgatorio. Sigamos ayunando también, ¿verdad? Sigamos haciendo penitencia y sigamos escuchando las instrucciones que los médicos nos dan para que juntos podamos combatir este coronavirus. Hermanos, muchas gracias por ver este video. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Cuídense.